Renault ha sufrido algunos desastres con su proyecto de equipo de Fórmula 1 moderno, pero incluso sus temporadas más flojas fueron mucho mejores que el resultado al que se encamina su equipo Alpine en 2025. Hace 2 meses rescató una floja temporada 2024 con un sorprendente doble podio en Brasil que lo lanzó del 9º puesto en el campeonato de constructores al 6º, el cual mantuvo hasta el final y le reportó un aumento de $30 millones en metálico. Pero no parece que haya ninguna esperanza de que el milagro se repita en 2025. La falta de desarrollo de Alpine durante la temporada ha hecho que Pierre Gasly y Franco Colapinto hayan sufrido un año de constante descenso en la clasificación hasta el punto de que las eliminaciones en la Q1 son ahora habituales y Alpine se ha quedado rezagada en la clasificación, a 40 puntos incluso del 9º clasificado Sauber en el campeonato de constructores y a 4 carreras del final. Alpine tiene casi asegurado terminar último. Ni siquiera en 2016, cuando Renault readquirió el equipo, cambió apresuradamente sus propios motores por los de Mercedes y prácticamente descartó su primera temporada para centrarse en los cambios de normativa de 2017, terminó último. Tampoco lo hizo en sus últimas temporadas dolorosamente escasas de fondos bajo el nombre de Lotus, ni con su mal coche de 2001 al comienzo de su anterior encarnación como Renault, y en realidad nunca antes había ocupado el último puesto en la tabla de constructores. Flavio Briatore, oficialmente asesor ejecutivo del equipo, pero en realidad su jefe, califica la experiencia de completar las últimas carreras de 2025 como una tortura. Estamos aquí para ganar, nos dijo en una entrevista exclusiva poco habitual. No estamos aquí para hacer turismo por todo el mundo. Se mantiene firme en la decisión de abandonar pronto el trabajo en el coche de este año para adelantarse a las normas radicalmente diferentes de 2026. Pero, ¿por qué han salido tan mal las cosas? En cierto sentido, la explicación de la problemática campaña de Alpine en 2025 es bastante sencilla. El año que viene abandonará su propio motor y se convertirá en un equipo cliente de Mercedes, lo que confían supondrá un gran paso adelante. Así que para anticiparse lo máximo posible a ese cambio y a los enormes cambios normativos de 2026, detuvo el desarrollo de su coche de 2025 en cuanto tuvo oportunidad. La esperanza era que, al dedicarse muy pronto al proyecto de 2026, se adelantaría a otros equipos que siguieron mejorando sus coches actuales. Es el truco de Brown GP, o más bien el truco de Honda, ya que Honda fue quien abandonó el desarrollo de 2008 y terminó novena en ese campeonato, mientras invertía recursos en crear el coche que dominó el inicio de la nueva era de reglas en 2009. Excepto que Honda no estaba allí para recoger los frutos porque abandonó la Fórmula 1, por lo que Ross Brawn rescató a su equipo y cosechó los beneficios con ese famoso y sorprendente doblete de títulos mundiales. Pero una historia legendaria del pasado no garantiza resultados en el futuro, y no hay certeza de que la táctica de Alpine vaya a dar sus frutos, sobre todo porque muchos otros equipos están convencidos de que han sabido distribuir los recursos a lo largo de este año de manera que sus futuros coches no se vean comprometidos, o han sido capaces de cerrar el grifo de las mejoras para 2025 sin necesidad de que su situación actual sea tan catastrófica como la de Alpine. Sin embargo, desde el punto de vista de Briatore, el riesgo que ha asumido Alpine es más lógico, ya que no se encontraba en las condiciones necesarias para llevar a cabo programas de desarrollo en paralelo. Considera que de todos modos lo máximo que habría podido conseguir el actual A525 habría sido el 8º o 9º puesto en el campeonato, incluso si Alpine hubiera intentado dividir los esfuerzos de desarrollo entre los coches de 2025 y 2026. Al comienzo de la temporada había indicios de que Alpine tenía un chasis bastante prometedor, el primero bajo la dirección de David Sánchez, antiguo miembro de Ferrari y durante un breve periodo de McLaren, y que el coche solo se veía frenado por sus conocidos problemas de motor. Ya en 2023 solicitó una exención de la normativa de congelación de motores porque estaba seguro de que tenía 15 caballos menos que sus rivales, lo que en la era híbrida supone un mayor problema debido a la mala recuperación de energía y a la menor carga de la batería, lo que lo hacía propenso a lo que se conoce como clipping, es decir, que la energía eléctrica no puede seguir utilizándose y la velocidad disminuye, lo que hace que el coche sea más vulnerable en las rectas. La solicitud de cierto margen de desarrollo fue denegada, por lo que sabían que estaban atascados en ese aspecto hasta que cambiaran las normas sobre motores en 2026. Para intentar compensar esa desventaja, se esforzó especialmente en trucos de alerones flexibles para mejorar su velocidad en recta. Pero entonces volvió a sufrir con la restricción de principios de 2025 sobre todo eso, padeciendo especialmente los cambios en el alerón trasero antes de la temporada, que recibieron mucha menos atención que los posteriores cambios en el alerón delantero. Eso se suma a una serie de problemas importantes, incluso si hubiera seguido desarrollando este coche.
pero las razones por las que se encuentra en esa posición son mucho más profundas, según argumenta Briatore. La inestabilidad en la gestión ha perseguido a Alpine durante años, y Briatore la citó como uno de los problemas que le comentó el antiguo director ejecutivo de Renault, Luca De Meo, cuando hablaron por primera vez sobre su incorporación. Briatore insiste en que la situación actual de Alpine es consecuencia de decisiones tomadas mucho antes de que él regresara al equipo que había llevado el éxito en el campeonato, tanto con Benetton como con Renault, antes de ser expulsado temporalmente del paddock a raíz del escándalo del accidente deliberado en el Gran Premio de Singapur de 2008. Incluso antes de recibir la llamada de Meo, Briatore dijo que podía ver desde fuera que Alpine sufría una falta de estabilidad en la gestión, y no se refiere a la sucesión de cambios en la dirección del equipo entre 2023 y 2025, en la que Otmar Szafnauer fue destituido, Bruno Faman asumió el cargo de forma temporal y Ollie Oaks apareció y luego se marchó de nuevo. Briatore dice que el problema es que la jerarquía de Renault ha intentado tener demasiado control sobre el funcionamiento del equipo desde que lo volvió a adquirir, y que debería haber habido más autonomía en la base del equipo de Fórmula 1 en Enstone. Dice que todavía tiene la misma oficina en Enstone en la que trabajaba hace 20 años, por cierto, cuando Renault ganaba títulos con Fernando Alonso. Pero es la situación del motor lo que Briatore considera la principal causa del lamentable estado actual de Alpine. Y eso, insiste, no tiene nada que ver con el personal de la base de motores de Renault en Viry-Châtillon. Considera que el equipo de Viry ha estado trabajando con una mano atada a la espalda, ya que Renault nunca ha dedicado los recursos necesarios para triunfar en la era de los motores híbridos, y esa es una decisión que se remonta a principios de la década de 2010, bajo la dirección del entonces director ejecutivo de Renault, Carlos Ghosn, cuando la empresa estaba planificando cómo abordar el cambio normativo de 2014. En colaboración con su entonces equipo oficial, Red Bull, Renault arrasó con 4 campeonatos al final de la era de los V8 entre 2010 y 2013. No era necesariamente el motor de referencia en ese momento, pero la combinación de sus motores, el chasis diseñado por Adrian Newey para Red Bull, la forma en la que Red Bull y Renault dominaron la técnica del escape soplado y el hecho de tener a Sebastian Vettel en su mejor momento al volante se sumaron para lograr tal dominio. Y eso, en opinión de Briatore, llevó a Renault a pensar que no necesitaba aumentar su inversión para la era híbrida, cuando los motores cobraban mucha más importancia como diferenciadores de rendimiento. Todos los demás, dice refiriéndose a Mercedes, Ferrari e incluso Honda, que tuvo dificultades en los primeros años de los híbridos, estaban invirtiendo mucho dinero, según Briatore, mientras que Renault se mantuvo igual, como si todo estuviera bien. Considera que el resto de la dirección de Renault no fue lo suficientemente valiente como para decirle a Ghosn lo que había que hacer para tomarse en serio la Fórmula 1. Ahora tenemos el resultado de ese fatídico error de juicio, dice Flavio, porque Renault comenzó la era totalmente a la defensiva y nunca logró ponerse al día. Briatore insiste en que no hubo nada personal en la decisión de cambiar los motores propios de Renault por un acuerdo con Mercedes como cliente. En cambio, fue una decisión pragmática impulsada por su creencia de larga data de que para tener éxito en la Fórmula 1 se necesitan los mejores ingredientes en todos los aspectos. Resulta irónico que la primera vez que Briatore y Renault trabajaron juntos en la Fórmula 1 fuera otro gran ejemplo de su determinación de hacer lo que fuera necesario para conseguir el mejor motor. Incluso cuando su equipo Benetton, como se conocía entonces a Enstone, se encaminaba hacia su primer éxito en el Campeonato Mundial con Michael Schumacher en 1994, Briatore sabía que su motor Ford V8 era un punto débil frente a los Renault V10 de su archirrival Williams. Así que con Williams bloqueando el acuerdo directo de Benetton con Renault, Briatore tomó la drástica medida de comprar personalmente el otro equipo de Fórmula 1 con motor Renault, Ligier. Esto para poder hacerse con su acuerdo con Renault y pasarlo a Benetton. Benetton y Schumacher volvieron a ganar a Williams el título en 1995 con la potencia de Renault, mientras que el nuevo V10 de Ford no sirvió de mucho con su nuevo socio Sauber. La brutal maniobra de Briatore con los motores probablemente aseguró el segundo campeonato de Schumacher. Pero volvamos a la actualidad. Con el problema del motor resuelto para 2026, Briatore cree que la suerte de Alpine cambiará, pero no llega a predecir un salto al estilo Brown desde la cola hasta la victoria en el campeonato. Con podios y algunas sorpresas bastará. Como él mismo dice, quiere estar entre los 6 primeros de la parrilla y cuando se parte desde allí ya se huele el podio, mientras que cuando se está el 14º o el 15º hay que olvidarse.
Algunos pueden cuestionar si esas aspiraciones para el año que viene son realistas teniendo en cuenta lo lejos que está Alpine en este momento, pero si hay algo que Briatore ama por encima de todo es demostrar a los escépticos que se equivocan. Es un gran reto, admite, antes de añadir, pero nunca he tenido un reto pequeño. Y las aspiraciones de podio de Briatore son un poco más modestas que el tipo de transformación que su actual piloto principal Gasly espera que sea posible para 2026. Gasly está convencido de que Alpine sabe exactamente qué es lo que está causando cada décima de segundo de su diferencia con respecto a los primeros en este momento. Tiene soluciones en camino, se ha mantenido unido valientemente a lo largo de esta terrible temporada y está listo para brillar tan pronto como tenga el coche para poder hacerlo. Y está muy seguro de que será en 2026, sobre todo porque la pésima posición en el campeonato de este año le da a Alpine una mayor asignación para el desarrollo aerodinámico que a sus rivales en el importantísimo primer año de las nuevas reglas de la próxima temporada. Recientemente calificó 2026 como probablemente la mejor oportunidad que he tenido como piloto para dar realmente ese paso hacia la cabeza de la parrilla. En este momento, Briatore puede señalar años de malas decisiones, falta de inversión y desventajas derivadas de la congelación de los motores como las razones por las que Alpine ocupa los últimos puestos en la parrilla. El año que viene, todas esas disculpas deberían desaparecer. Si Alpine consigue los podios que Briatore prevé o le da a Gasly la oportunidad de su vida como él espera, Briatore habrá demostrado que tenía razón. Si no es así, habrá una nueva serie de preguntas que tendrá que responder.